Si creemos en un Dios real, implica que tenemos que tener experiencias reales con ese Dios. Eso nos ayudaría a poder conocer más a Dios y también a poder entender nuestro propósito en esta vida, en cuál es nuestra misión de la vida. Este es el tema que vamos a estar tratando en este video y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Yo soy el pastor Alberto Caballero, pastor del Ministerio Óleo de Gozo en la ciudad de Panamá. Veamos qué dice la palabra respecto a este tema. Isaías capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios bendiga su palabra en esta hora. Este capítulo 6 del libro de Isaías, los estudiosos lo han titulado El llamamiento de Isaías. Sin embargo, nosotros tenemos 5 capítulos en donde vemos el ministerio profético de Isaías. Isaías ya había sido llamado como profeta, pero Isaías no había experimentado aún la realidad de Dios. Todo lo que nosotros nos consideramos creyentes y seguidores de Jesucristo es sumamente importante y necesario experimentar la realidad de Dios. Lo mismo que le pasó a Isaías, le sucedió también al apóstol Pablo. Pablo era un hombre dotado de la palabra, era un religioso consagrado, conocedor de toda la ley, de toda la teoría. Pero hasta que se encontró cara a cara con Jesucristo, realmente entonces experimentó una verdadera conversión. Cuando hablamos de conversión nos referimos a una transformación radical de la vida. Dios puede cambiar tu vida y la puede cambiar de tal manera que cambie tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida, tu filosofía, cambia tu manera hasta de hablar. Dios te cambia hasta la manera de caminar. Cuando Dios hace que tú tengas una experiencia de la realidad de Dios, ya tú no puedes ser el mismo. Empiezas un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión, rápido o lento, dependiendo de cada persona y dependiendo del trato que Dios tenga con cada uno, tiene un inicio. Y ese inicio es cuando recibimos de alguna forma la realidad de lo que es Dios. Nosotros en el mundo natural tenemos 5 sentidos. Y estos 5 sentidos nos ayudan a poder experimentar la realidad de lo terrenal. Podemos ver los colores con nuestros ojos, podemos oír los sonidos de este mundo, podemos oler lo que se cocina en la cocina de nuestra casa, también podemos saborear aquello que cocinamos. Tenemos la facultad de poder saber si hace frío o hace calor. Tenemos los sentidos para poder distinguir la realidad del mundo que nos rodea. Pero ¿cómo experimentar la realidad de Dios? Solamente Dios puede hacerlo. No podemos lograrlo pues oyendo alguna predicación. Sin embargo, hoy queremos compartir el testimonio del profeta Isaías en cuanto a conocer la realidad de Dios. Y es algo que sucede entre Dios y nosotros. Nos ayude este relato del profeta Isaías para poder ver la importancia de experimentar la realidad de Dios en nuestra vida. La porción empieza diciéndonos en el año en que murió el rey Usías. Y la palabra nos indica que el rey Usías fue el mejor rey que tuvo Judá. Y quizás fue el mejor rey de todo Israel después de Salomón. Usías empezó a reinar, nos dice la palabra, a los 16 años de edad. Reinó durante 52 años. En otras palabras, reinó sobre toda una generación. Usías nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Siguió los consejos de su consejero, el profeta Zacarías, mientras éste vivió con él. El profeta
le enseñó al rey Uzías a recurrir a Dios, y mientras lo hizo así, Dios le dio prosperidad a su reino. El rey hizo frente con mucho éxito a sus enemigos. Enfrentó a los filisteos, a los árabes, a los amonitas, e incluso construyó ciudades dentro de sus territorios. Se hizo famoso hasta las tierras de Egipto. Construyó torres, fortificaciones, abrió pozos, tuvo mucho ganado, trabajó la tierra, era aficionado a la agricultura. También organizó su ejército, lo armó con todas las armas de ese tiempo e incluso construyó ingeniosas máquinas de guerra para disparar flechas y grandes piedras. Eso nos lo dice la palabra del Señor. Uzías cometió un pecado que le costó la vida, pero durante su reinado la nación disfrutó de paz, de estabilidad, de abundancia, de paz social, estabilidad política, prosperidad, seguridad, bienestar. Y el pueblo estaba acostumbrado a esto. Y al morir el rey, todos se preguntaban, ¿qué va a suceder ahora? ¿Quién va a dirigir la nación? ¿Qué será de nuestros enemigos? ¿Van a invadirnos? Este año de donde murió el rey Uzías fue un año de crisis nacional. Fue un tiempo de incertidumbre en la nación, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero este pasaje nos indica de cuando hay tiempos de crisis y hay tiempos de incertidumbre, nosotros tenemos que correr a Dios. El pasaje inicia recordándole a todos la muerte de un gran rey. E Isaías se encuentra en el templo, en el altar de Dios. Isaías corrió en tiempo de crisis a buscar a Dios, porque en tiempos de incertidumbre hay que correr al altar. En tiempos de temor hay que correr hacia Dios. Muchos en tiempos de crisis se paralizan, otros corren a hacer algo por sus propios medios. Isaías podía estar haciendo otras cosas. Él era el profeta y tenía mucho carisma con el pueblo, así que podía tener mucha influencia en el gobierno. Podía haber intentado acuerdo de paz con las naciones vecinas. Podía haber iniciado un gobierno encabezado por él o por el que él designara. Podía haber hecho muchas otras cosas. Pero Isaías, antes de estar en el palacio, antes de estar en el Congreso, antes de estar en alguna embajada de paz, Isaías prefiere estar en el templo buscando a Dios, buscando la presencia del Señor. Cuando hay problemas y dificultades, hay que buscar el rostro de Dios. Cuando viene la crisis, hay que doblar rodillas. En la incertidumbre es cuando vemos que es la hora de encender el altar. Es la hora de hacer que Dios se manifieste con gloria. Es hora de buscar el consejo de nuestro Dios. En esta visión de Isaías, el Señor no le muestra a Isaías lo que va a suceder en el futuro. La visión que el profeta ve no es sobre eventos futuros. Isaías no sueña con lo que va a acontecer. Dios no le muestra a su siervo sus planes futuros para la nación. Dios abre los ojos espirituales de Isaías para que vea lo que está ocurriendo en el presente, pero en otra dimensión. Dios le revela lo que ocurre en el mundo espiritual, en vivo, en directo y a todo color. Isaías está en el templo, quizás postrado, orando, presentando algún sacrificio en el altar, cuando la palabra nos dice que ve un trono alto y sublime, un trono que está por encima de cualquier trono. El rey Uzías había muerto,
pero Isaías ve un rey que está por encima de cualquier rey, un rey eterno, un rey que está sentado en su trono sublime. Él ve un rey que está sereno, un rey que está tranquilo, un rey que no está desesperado, un rey que no ha entrado en pánico. Él no ve un rey afligido por los tiempos de incertidumbre, no ve a un rey desesperado por lo que la nación está viviendo. Él ve un rey que no se sorprende por los tiempos. Él ve un rey que tiene todo bajo control. Él ve un rey que se muestra en autoridad, en dominio y en poder. Dios sabe que necesitamos un encuentro urgente con Él. De alguna manera, Dios va a provocar ese encuentro, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ello también. Dios está dispuesto a tener ese encuentro, pero si nosotros no estamos dispuestos a colaborar con ese encuentro no se va a dar. Dios llama, pero nuestra puerta se abre por dentro. Somos nosotros los que tenemos que permitir que Dios intervenga en nuestra vida. Tú necesitas esa experiencia de la realidad de Dios como la tuvo Isaías. Isaías era el profeta de Dios. Pero aún así, Isaías necesitaba un encuentro con Dios. Necesitaba esa experiencia sobrenatural. Requería que Dios lo elevara a un nivel espiritual mayor. Es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas también, al igual que Isaías. Dios, en el caso de Isaías, iba a aprovechar este acercamiento de parte del profeta. Iba a aprovechar la crisis en la vida del profeta para enseñarle que había algo mucho más elevado, había algo mucho más sublime. Había que llevar a su siervo a un estado superior. Y para ello tenía que confrontarlo con su realidad, confrontarlo también a un nuevo llamamiento. Tú tienes la oportunidad de poder experimentar algo así como el profeta. Si estás pensando en este momento que para ti todo ha acabado, que tu tiempo quizás ha pasado, Dios quiere mostrarte que no es así. Dios quiere mostrarte su realidad, enseñarte que ahora es el comienzo de nuevas cosas. Isaías entendió que su futuro estaba en las manos de Dios. No había por qué preocuparse, no había por qué alarmarse. Nosotros queremos estar en calma en estos tiempos que estamos viviendo. Queremos sentirnos confiados de lo que va a suceder en el futuro. Debemos procurar un encuentro con Dios. Necesitamos una visión de la realidad de Dios. En esta visión que tuvo el profeta Isaías, él vio unos seres celestiales, serafines, que volaban por encima de Dios. Eran seres celestiales que guardaban y cuidaban por encima de nuestro Dios. Estos serafines, dice la palabra, que se decían uno a otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Era una especie de cántico que resonaba en todo el lugar. Este atributo de Dios, el ser santo, es el único que se repite en esta visión y se repite 3 veces. Resuena este cántico de santo, santo, santo por todo el lugar, y la palabra nos dice que el lugar tembló, porque la santidad de Dios nos hace y nos debe hacer estremecer. Isaías fue estremecido por esta declaración. En este momento Isaías ve la realidad de Dios, y cuando le es revelada esa realidad, él ve la santidad de Dios, y ahora también puede ver su realidad espiritual. Él puede ahora ver cómo está su estado espiritual, no con sus ojos naturales, como generalmente nosotros los seres humanos nos vemos a nosotros mismos. Generalmente nos vemos y decimos: yo no soy malo, yo no me considero perfecto, pero no le hago mal a nadie, no soy una mala persona, yo considero que soy una buena persona.
yo estoy en paz con Dios y estoy en paz con todo el mundo. Generalmente es el juicio que nosotros nos hacemos de nosotros mismos. Es el juicio humano que no ve más allá de los sentidos naturales que tenemos. Pero cuando Dios nos da una experiencia de su realidad, ante su realidad no nos queda otra cosa que reconocer que Dios es santo y que nosotros somos muertos porque siendo pecadores estamos delante de la presencia de un Dios santo. Solo ante la presencia de un Dios santo podemos reconocer nuestra condición pecaminosa. La Biblia nos dice que hay que buscar a Dios. Ella declara: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy es el tiempo. Hay tiempo para buscar a Dios en este tiempo. Hay tiempo para procurar que Dios pueda lograr mostrarnos su realidad. Es tiempo de escapar a la ilusión que ven nuestros ojos naturales. Es tiempo de dejar oír las voces de este mundo y empezar a oír la voz de Dios. Es tiempo que Dios nos muestre la real condición en que nosotros nos encontramos. Es hora de dejar de ver lo bonito que nos muestra el mundo y podamos ver la grandeza de nuestro Dios y las grandes cosas que Dios tiene delante de nosotros. Es hora de despertar, iglesia. Hay un Dios santo que nos llama igualmente y primeramente a ser santos. Hay un Dios que nos impulsa a dejar de una vez por todas esa vida antigua que nos ataba al pecado. Es hora que ante la realidad de Dios reconozcamos que necesitamos ser purificados, santificados, consagrados. Jesucristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Eres tú parte de esa iglesia? Esa es la pregunta que te dejo. Quiero orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hay una intención de parte tuya de que cada uno de nosotros tengamos una experiencia sobrenatural. Dios, que podamos, Señor, mi Dios, estar dispuesto a tenerla, porque tú estás dispuesto a dárnosla, Señor. Dios, que como creyentes podamos, Dios, no solamente sabernos la teoría, sino saber y haber experimentado, Dios, esa presencia tuya en cada una de nuestras vidas y poder verte, Dios, así como Isaías pudo contemplarte en ese trono alto y sublime, Señor, y poder saber, Dios, y tener conciencia y poder ver la realidad que nos rodea, Señor, el mundo espiritual, poder ver nuestra condición, Señor, y anhelar, Dios, el poder ser santo, porque tú eres un Dios santo. Te doy gracias, Dios, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga.